Cabrones, tenéis calendario de maestro. Y le dije, sí. Sí, a ver. Porque, ¿qué hacemos siempre aquí? Aquí asarnos de calor. Ah, bueno, aparte, pero me refiero, dar cátedra. También. Vigilación de partida de amor, porque te crees que la llamó. No me bajes su número de internet. So much is for me to get. ¿Qué pasa? Estás ahora mismo escuchando Tales of Beef. Hey, bienvenidas y bienvenidos a Don't Hate the Player. Una semana más, aquí con vosotros, Alejandro Linares, a.k.a. Díselo Linares. Y aquí a mi derecha, mi inseparable sidekick, Adridela, mi Spanish Worldwide, R&B Thug. Ya no me queda voz. No te queda Bob, sinónimo de que nos tenemos que ir. Sí. De que nos despedimos por ahora. Terminamos temporada, ya sabéis, los funcionarios del hip hop. Me dijo el otro día 2J, dice, cabrones, tenéis calendario de maestro. Y le dije, sí. Sí, a ver. Porque, ¿qué hacemos siempre aquí? Aquí asarnos de calor. Ah, bueno, aparte, pero me refiero, dar cátedra. También. Claro, también, es somos verdad. maestros Es del verdad, hip hop. es verdad. Entonces, bueno, pues, y bueno, y también, claro, este fin de semana ha sido un fin de sido semana intenso. Sí. demasiado intenso, diría yo. Demasiado, sí, sí. Pero bueno, estamos aquí Cumpliendo. cumpliendo en... no lo voy a decir. Demasiado pronto. Sí, hay que dar hype. Vamos a dar hype, ¿dónde estamos? Bueno, hoy vamos a hacer pues lo que hacemos siempre que terminamos temporada, que ya son varias y la gente Sí, lo sabe. La gente ya sabe lo que hay aquí. Claro, un repasito de qué cositas hemos estado escuchando, qué ha sido lo que más nos ha gustado, Que menos. Que... qué nos ha traído esta primera mitad de año, estos 6 primeros meses. Te voy a decir, siempre decimos cargadito. Esta vez yo diría cargadito, pero no por ello bueno. Ojo, ya te dejo ahí Sí, un poco. pues fíjate, yo te diría, así bote pronto, que este primer semestre me ha gustado más que el primer semestre del año anterior. Tía, ¿sí? Yo no. Yo te lo puedo comprar a nivel nacional, Spanish. A nivel worldwide, no. Yo es que a nivel worldwide he escuchado cositas interesantes. Yo poquitas, la Sí verdad. que es verdad que el año pasado, durante los 6 primeros meses, salieron para mí los highlights del año. Es decir, salió Follones, que fue mi disco más escuchado. Bueno, Sayonara, Demoni de Follones y Closer to You Than Yourself de Chico Listo y Yassi O. O sea, que esos 3 discos estaban en mi top. Y sí que es verdad que claro, desvirtúa o como emborrona un poco la visión, pero sí que es verdad que luego recuerdo durante el resto del año que salieron muchísimos más proyectos, que hubo mucha más dentro de lo que yo estaba escuchando. Y sobre todo en mi top 10 de final de año. Claro, el problema de este año es que han sacado gente que a priori deberían estar en nuestro top y creo que no van a estar. O sea, yo creo que hay mucho trabajo que teníamos y habíamos cogido con ganas y que al final se ha quedado un poco... meh. Sí, también puede ser, Porque o sea, tú te pones a repasar la lista y nombres muy potentes que, por lo que sea, se han quedado Sí, un poco. también por otro lado, yo he descubierto a mucha peñita, o a lo mejor no he descubierto, pero sí, por ejemplo, con el caso de Juicy Bye, reencontrado con gente, Reenganchado. claro, con la que no tenía ese feeling antes y que ahora sí. O sea, que por ahí, por un lado y por otro, yo creo que la cosa va compensando. Sí, al final la música siempre compensa por un lado o por otro. Este hobby, ¿no? Este Sí. hobby siempre nos acaba regalando... Efectivamente. Y Yo- pues nada, ¿por dónde empezamos? Podemos empezar por, ya que lo tienes ahí, por Bad Bunny, ¿no? Debí tirar más fotos. Debí tirar más fotos rápidamente porque ya hablamos un poco más en profundidad, pero un disco que, si ya de primera nos encantó, yo creo que ha ido envejeciendo muy bien. Sí, yo dije en la primera review que hice, de primeras impresiones prácticamente, que me esperaba algo más de riesgo. Sin embargo, conforme he ido escuchando el disco, he sido capaz de apreciar más de los riesgos los riesgos que ha tomado a nivel musical. He sabido encajar mejor con lo que estaba proponiendo, aunque sí que es verdad que todavía a día de hoy le hubiese pedido una vueltita más. Y a mí- Pero a mí me falta más que riesgo, originalidad, ¿sabes? Porque yo creo que bebe mucho de las raíces, pero quizás demasiado. Yo creo que le falta un pelín de más creatividad propia. fíjate que yo voy más a lo contrario, ¿no? Le pediría un poquito más de raíces, pero bueno. Porque te digo una cosa, ahora que está tan de moda eso de volver a las raíces, de hacer música tradicional, que se celebra mucho,
No sé si tú escuchaste Latinaje de Casu. No lo he escuchado. Pues va un poco en esa línea, ¿no? Igual que con Cosa Nuestra, Raúl Alejandro y todo Pero eso. Kazu, La que todo el mundo sí, conocemos, la argentina. Perfecto, Pues- pues mira, me lo apunto porque... Es un disco, pues eso, de música tradicional latinoamericana, aunque también por ahí un poquito más enfocado a sus raíces, y que me sorprende mucho, me recuerda un poco a lo que sentí escuchando Esquinas de Becky G hace ya 2 años, que era también eso, ¿no? Más orientado a la música Claro. mexicana que a la argentina, pero en el fondo era eso, una vuelta a la música tradicional, a sus raíces, y aquí a mí me ha convencido muchísimo. Pues ojo Kazu, que ya con lo que comentas, hablando de esto, el disco que sacó de R&B en plena pandemia, ya es una persona muy ecléctica y que tiene varios palos dados y bastante Sí. potentes. La verdad que sí. Por No sé. donde yo tengo, yo es que he hecho una lista, Wow. No, yo no he osado a eso. No, el problema es que yo no apunté los discos que había ido escuchando a lo largo del año y he ido un poco tirando de memoria. Podemos hablar, si quieres, hablando de, ya que estamos con cosas buenas que nos han gustado, lo que es para mí el mejor disco de rap que he escuchado, Sí. que es ni más ni menos que Balloonerism de Mac Miller. A mí el disco que más me gustó de inicio y que ya nos queda lejano porque salió pues la primera Enero, semana sí, del en año, enero. pero que yo todavía sigo escuchando. Creo, no sé si es la obra magna de Mac Miller, pero yo sí, en mi caso, es la que más me ha convencido y perdurado a lo largo del tiempo, que es algo que yo valoro mucho. Pues fíjate que yo, gustándome, es un disco que con el tiempo no he escuchado tanto como otros discos que sacó Mac Miller en su momento. Está guay, pero para mí no llega al nivel de Circles, por ejemplo, de su primer álbum póstumo, entre comillas. Si Yo te voy a creo que hablar- ya es más por tu mood, estás en un mood diferente al Linares de enero, entonces... Sí, puede ser, pero por ejemplo, es que claro, es que para mí este año a nivel yankee han salido cositas muy interesantes. Quiero decir, para mí, Goyarim Said de Guys Guevara, Es verdad un que discazo. es un disco muy O sea, bueno. a mí me parece una sorpresa brutal porque yo lo tenía cero fichado Claro. y a raíz de la Super Bowl de Kendrick me puse el disco y me voló la O cabeza. sea, ¿cómo te ha ganado Kendrick con 3 o 4 cosas, que y si un beef, un fíjate- disco más juguetón... Claro, o sea, fíjate, siendo yo muy de Drake, Claro, por eso. porque y aquí no me he ocultado nunca, yo soy muy de Drake, a mí me flipa. De hecho, para mí, Some Sexy Song for You de Drake me parece, de momento es uno de mis discos que más tengo en Heavy Rotation. O sea, es brutal lo que lo tengo quemado. Pero es que luego, por ejemplo, Game Ain't the Same de Slim Guerrilla, muy en la línea de Dretty France y de esta peñita, me ha flipado. Es otro rollo totalmente diferente a lo de Guy Guevara. Pues no pero, tiene nada que ver. claro, Yo tengo que decir que si tenemos que elegir los dos, yo me quedo con el de Guevara por bastante. sí, es que, o sea, ya te digo, O sea, son dos sí, moods no tiene total- nada que ver, pero por eso Claro. yo si tuviese que elegir, o sea, para meterlo en mi top, que no está ninguno, pero sería el de Guevara sin duda. Sí, sí. Y luego, o sea, todo esto hablando de rap, ¿eh? O sea, sin irnos, Forever Dream de Fly Anakin, también me parece algo loquísimo. Además, Fly Anakin, es que ese nombre es aura. Sí, desde luego. Pero Forever Dream, otro discazo que ya había fichado antes a Fly Anakin por algunos singles y tal, y este es el primer disco suyo que escucho entero, gracias a 2J, que lo recomendó en su Patreon, y la verdad que también me flipa. O sea, y todo esto solo te estoy hablando de cosas más estándar a nivel rap, ¿no? Luego nos tiramos más al R&B y también han salido cosas muy interesantes. Bueno, yo tengo un poco de discrepancia ahí. O sea, Sí. yo tengo un par de trabajos que sí me han gustado mucho, pero ahí, y ya está. O sea, tengo que hacer igual algo de autocrítica, y es verdad que es cuestión de tiempo, cuestión tal, igual no he digueado este año como los anteriores, me he quedado un poco más en la superficie, pero es que aún así tampoco creo que haya salido gran cosa. A mí el primer nombre que se me viene y el mejor trabajo para mí de R&B de lo que llevamos del año es Love on Digital de Destin Conrad. Me parece el mejor disco. Ya Discazo. siempre he hablado que Destin Conrad me gusta. Satin me gustó, todos los discos me han gustado, pero este disco me ha gustado incluso más. Entonces, además, así muy chill, no sé, he conectado mucho con él. Me parece que es Sí. el mejor disco de R&B de lo que llevamos del año.
Y un Destin Conrad que si hablamos de artistas R&B, pues no está en mi top, pero yo creo que es lo mejor que ha sacado. Es que me pongo a buscar aquí. Tenemos, por ejemplo, The Weeknd, que sacó un disco que si bien de primera me pareció un disco muy canónico, perfecto, con el tiempo se me ha ido perdiendo Se te ha un ido poco. cayendo, ¿no? Se me ha ido cayendo porque es verdad que no tiene tantos hits, no tiene tantos elementos de enganche como como se le presupone un disco de The Weeknd, del artista más importante del mundo en este momento. Entonces, por ahí The Weeknd flojeó un poco, FK Twigs flojeó bastante, o sea... Creo que no has opinado No, del disco, ¿no? Porque aquí tenemos la costumbre muchas veces de hacer mutis por el foro cuando algo no nos gusta, que fue el caso. O sea, a mí me parece un proyecto fallido, muy fallido. Yo creo que... ¿Y qué te pareció como lo que yo comenté aquí delante tuya? Como experiencia sonora. Mala, es que el problema es que me pareció mala, o sea, entiendo la calidad, entiendo el propósito, pero no me gustó, es que se me hizo bastante cargante. Entonces, Bueno, pues... como- o sea, que igual... como estarías tú en una rave, por otro lado. Claro, que yo lo entiendo, pero no es yo a lo que voy a escuchar música. Sí, sí, ¿sabes? no, Yo voy a claro, escuchar claro. música a disfrutar, no a pasarlo mal. Claro, Para claro. pasarlo mal ya tengo mi vida íntima. Entonces, pues eso, aflojeado. Y fíjate que es que después del disco de Destin Conrad, lo que me sale es un disco live que sacó Kelela. O sea, Kelela que yo, al contrario de la ganga del río Ebro, que es súper fan, a mí siempre me ha parecido un poco más, pues eso, me gusta, pero con más matices. Pero en cambio ha sacado un disco live, que ahora no me acuerdo cómo se llama, tengo que buscarlo, lo voy a buscar, ya que estamos aquí dando crédito Sí. a todo el mundo, vamos a buscarlo. Un disco que, pues eso, rescata temas, grandes hits, pero me ha encantado. O sea, yo vengo a escuchar música, a disfrutar, y disfruté mucho con el live de Kelela, a ver si me aparece, porque era no sé qué, de In the Blue Lights. No lo he escuchado, no lo he escuchado. La verdad que canela en rama y se agradece. Y el de... uy, que claro. ¿Isaiah Falls? ¿No lo has escuchado? Sí, no, sí. ¿Y no te ha molado? Sí, me ha molado, pero es verdad que no ha tenido ese recorrido en mí como ha tenido, ya Fíjate, te digo. a mí es que me ha molado. Sí, no, es muy buen Mucho. disco. Ya Sí, te sí. digo, también lo he hecho de memoria y hay discos que se me han quedado Claro. atrás y que seguramente ahora lo hablemos, tú que lo tienes apuntado y digas, hostia, pues sí que me Luego, gustó. es verdad que esto es trampa, pero claro, un disco que para mí fue top del año pasado, saca versión digital, versión deluxe, que es The Light de Sir, Sí, claro. que es A verdad ver, que es un poco trampa, porque Sí. realmente son 5 o 6 canciones nuevas, pero es que para mí las 5 o 6 canciones nuevas, si lo llega a sacar en un EP, en lugar de sacarlo en una edición deluxe del disco, te lo compro, pero... para mí como EP lo compro. De hecho, te lo compro porque me pasa lo mismo un poco con Akrila, que hizo exactamente lo mismo. Ha sacado hace pues un par de semanas, creo, que fue, digamos, el deluxe de su disco de Epistolares. Se llama Epistolares Más, Plus, Claro. como tú quieras llamarlo, ya depende de... Y tiene, pues eso, tiene varias colabos. De hecho, tiene una colabo con Latin Mafia, con BB Tricks. O sea, tiene como varias versiones que ha añadido a su disco y que me parece una maravilla. Que además, sumado con el EP, que ya lo comenté, que tiene con Dinamarca, hace pues para mí, mi gran descubrimiento del año Akrila, que además le sumas pues las 2 o 3 colabos que ha tenido, la que tiene en el Con disco de Yeezy. GC, y se queda uno de los descubrimientos del año y pues alguien que merece la pena destacar porque va a dar mucho que hablar. Sí. Ya te digo, es que, no sé, a mí me da... Y luego es lo que te digo, Some Sexy Song For You, para mí, es que yo lo que se... Aparece que hay que pedir perdón ahora por hablar bien de Drake, después de todo lo que pasó el año pasado, pero es que yo, de hecho, he sido muy crítico con Drake cuando ha sacado proyectos de mierda, véase el de For My Dog, Certified Lover Boy y todas estas cosas, pero luego, por ejemplo, un proyecto que sacó en su momento, el de Honestly Nevermind, que a mí me gustó mucho, y es un proyecto considerado menor dentro de su carrera. Yo lo puedo entender, puedo llegar a entenderlo, pero a mí es que ese proyecto me flipa. Y este igual, a mí me encanta. O sea, yo creo que es el álbum colaborativo, o sea, por encima incluso del que sacó con Future, por encima del que sacó con 21 Savage,
para mí este es el álbum colaborativo de Drake. O sea, sin ningún tipo de duda. O sea... Yo ahí discrepo un poco y me parece un disco prescindible, sinceramente. No es un disco que me haya triunfado. Es verdad que nunca Drake me ha llenado como te llena a ti. O sea, es algo que nunca... Sí, claro. Que cuando no te entra tanto, no te entra. Ojo, habiendo discos que Sí, pueden claro, estar sí. en mi banda sonora perfectamente, que no tiene nada que ver. Se me queda un disco menor y un disco que a mí no me parece excesivamente bueno y me parece que sigue un poco en esa espiral Drake donde va más éxito comercial que calidad real. Pues a mí, yo te digo, a mí me parece que tiene muchísimos detalles muy interesantes, que también o sea, el que sea colaborativo con Party Next Door también le da ese toque, porque Party al final también me flipa mucho. Y que yo creo que también, aunque haya pegado algunos tiritos en el disco por ahí, sabe desmarcarse un poco Ya de... ha pasado página, ¿no? No creo que haya pasado página, Bueno, tampoco nos vengamos claro, arriba, pero musicalmente yo creo que el disco sabe desmarcarse de toda la polémica, De toda la polémica. y que simplemente que es un disco que está hecho para follar y para conducir de noche, básicamente, pero que a mí la verdad que me gusta, y a mí este Drake con el sonido OVO, oscuro, que también tiene Party, creo que es un Drake que debería potenciarlo mucho más, porque la verdad que a mí me gana. O sea, que a mí me gusta más el Drake cheesy, pero bueno, ya es... Bueno, pero es que esto tiene también su punto cheesy. Quiero decir, Nokia no puede ser más No, cheesy. sí, pero no como pauta general, que es cuando me gusta a mí. Sí, no, claro. A mí me gusta más el Drake empalaga. O sea, Claro, como empalagoso que el soy. disco... bueno, yo creo que el disco tiene... O sea, claro, es que es un empalague distinto. No es el empalague... No es un empalague cursi. Y typical Drake. O sea, Claro, cursi, sí. typical Drake. No es un empalague tan cursi, más un empalague de Es love curioso. songs, pero Que tristonas, oscuras. a mí Drake me parece, o sea, a mí Drake siempre me ha molado por lo que a la gente le Claro. ha odiado. O sea, También digo una cosa, este disco es el disco que lleva muchos años sin sacar The Weeknd. O sea, Sí. es un disco de Claro, R&B oscuro, claro. quitando 2-3 temas, eso como Nokia, como el de Meet Your Padre, que puede ser un poco más meme que otra cosa, pero realmente es un disco que te lo podría haber firmado el The Weeknd de hace 10-15 años. pero porque The Weeknd necesita volver a ser oscuro y menos artificial. Yo creo Sí. que es lo que noto yo que le falta para volver a ¿Quién dar un sabe, pelotazo. tras la muerte Claro. de The Weeknd, A qué ver puede qué nos hacer queda. Abel Tesfaye? Claro, y yo creo que hemos hablado ya de tema Yankee, que no sé si se te ha quedado algo en el tintero o no. No porque de lo que tengo aquí, o sea, porque he escuchado un montón de cosas más, pero de lo que Quieras realmente destacar. sea reseñable... Yo creo que eso. tenemos que hablar de la música ya en español y sobre todo en España, porque es que han salido una cantidad de trabajos bastante amplia, bastante sorprendente y que celebramos, porque más allá de que nos pueda gustar más o menos, que la cosa se mueva, que la gente siga Sí. lanzando sus proyectos es algo que celebramos. ¿Y por dónde quiere empezar? ¿Quiere empezar por lo que más te ha ido gustando, por lo que menos? Mira, de Juicy ya no vamos a hablar porque ya hemos Claro. hablado mucho, y quien quiera escuchar nuestra opinión del disco de Juicy Pues ya lo tiene tiene el largo podcast que subimos hace un par de semanas, que nos quedó bastante chulo y que hablamos largo y tendido. Yo creo que para finalizar con esto podemos decir que si no es el contender a disco del año, está en el top 3 seguro para los dos. Sí, sin duda. Luego igual, de Daltónico pero me siento azul, Claro, al también final hablamos igual estuvimos también hablando un rato. Yo sigo escuchando a día de hoy el disco, de hecho lo tengo en vinilo, que me llegó, ojito, gracias otra vez a los vinilos que llegan cuando te los pides. Fuck preventas. Efectivamente. O sea, Yo sigo también teniendo la misma opinión de Daltónico, se me ha quedado muy por detrás de todos los trabajos anteriores y creo que es una pena, pero que, bueno, que no siempre Son te cosas puede que gustar, pasan. cosas que pasan Claro. y que yo sigo esperando con mucha expectación lo siguiente de Choclo. y ya sí que es verdad que, aunque hemos tocado palos, pero ya no hemos hablado en profundidad de más de las cosas, o sí, pero las podemos comentar. Claro, podemos hablar de que el R&B está muerto en España, o eso dicen, pero, por ejemplo, tenemos que tanto Kain como Alberdi, como Alicia, como Diva han sacado, Diva, Deva, como quiera llamarse, han sacado proyectos. O sea, 4 de los nombres más importantes de la escena, algunas con más éxito, otras con menos, Emergente, Eternas Promesas, etc. Y tengo sentimientos encontrados, porque sí es verdad
que de los 4, si tuviese que destacar positivamente uno de los trabajos, posiblemente sería el de Alberdi, que me parece el mejor, me pareció el más completo. Ninguno ha llegado igual al nivel que yo esperaba, el que les presupongo. Sobre todo Deva me parece que ha sacado el trabajo más flojo de los 4. Yo creo que es algo que tiene que mejorar, porque yo esperaba mucho de ella y sobre todo al principio sí que yo le tenía mucha fe. Se está quedando un poco en eterna promesa. Se ha quedado atrás y la verdad que es una pena porque yo creo que tiene los cimientos para construir algo grande que no está construyendo. En cambio, mira, yo recuerdo en su repaso que hacía 2J, lo ponía en el mismo nivel, tanto el trabajo de Deva como el de Alicia, y para mí nada que ver. Yo se lo dije a él en privado, le dije, bro, ubícate, porque yo creo que nada que ver. A mí el trabajo de Alicia me parece bastante más conseguido, me parece un proyecto bastante serio de una cantante que está en un momento bastante potente, bastante reseñable. Yo creo que en las colaboraciones siempre da el nivel. En la colaboración con Recycle me parece uno de los picos más altos de San Jorge, ¿era? Sí. San Jorge. Yo creo que ella sí está en un buen momento de forma. Y para terminar, Kain, quizás en ese término medio. No me parece que sea ni tan catastrófico como el trabajo de Deva, ni tan bueno como el de Alberdi, se queda en ese punto intermedio. Es una colección para mí de singles que igual no tienen nexo entre sí y que se le ve mucho la costura en el sentido de que cuando está muy bien es muy bueno, pero también se le ve cuando flojea. Entonces es un disco de contraste y que, gustándome, pues yo sigo esperando más porque de las 4 es que diría que es la más completa y no es comparar porque sí, es porque han sacado trabajo este año, no es comparar mujeres así al tuntún, sino comparando estos discos yo creo que es la más completa, creo que es la que mejor gusto tiene a la hora de seleccionar beats, de generar ambiente y creo que le falta un poquito y que puede conseguirlo. Yo, fíjate, bueno, te lo dije, a mí el de Kain me gustó más que a ti, creo. Sin embargo, yo coincido en que el de Alberdi también es para mí superior. El de Deva no lo he escuchado, así que no puedo opinar. Sí que es verdad que otro que gustándome o pareciéndome bien, sí que también se me quedó flojo, que es el de Suárez, porque le tenía muchas ganas y fue como un... Claro. Está guay, pero... Claro, porque es no verdad me que también, termina es de- verdad, se me había pasado Suárez y además todos son- es mala señal. Y además son todos trabajos tipo EP, o EP, 5 o 6 sí, claro. temas. O No sea, me termina de... O sea, si ya no son consistentes con 5 o 6 temas, te dice, igual para un trabajo largo, pues que puede ser Claro, algo... pero a que mí se me caiga. sorprende porque generalmente, ya te digo, Suárez Sí. suele, ya te digo, el anterior EP estaba muy chulo, los singles Hombre, que el ha ido anterior sacando EP me parece Sí, uno sí. de los mejores trabajos del año pasado. Sí, sin Y duda. luego los singles que ha ido sacando también están muy chulos, pero aquí metía 2, pero los demás eran nuevos y no me ha terminado No, de totalmente. enganchar. Sí que, por ejemplo, amigos del canal como Paul, antiguamente conocido Apollo como T. Apollo T y Mode, cada uno por su lado, pero ahí juntos, están haciendo cositas muy interesantes Totalmente. también. O sea, que A eso está muy mencionar guay. Estrellas, que es uno de los mejores temas que ha sacado Paul en su nueva faceta. Sí, sí, sí. Y que yo la verdad que tengo en bucle, así que me gusta destacarlo. Igual que destaqué hace, pues, cuando empezó, porque este disco además es de principios de año, número 7, es el disco de Bon Calso. Bon Calso que es, ya digo, es cuando se dice, que lo dicen mucho los latinos, no falla una, Bon Calso es el hombre. Fíjate, yo ahí te digo que... Ya son está. cosas... Sin embargo, a mí, por ejemplo, Puchero de Pepe Vicio, que Pepe Vicio al final siempre me molan, siempre los singles que sacan, sus anteriores proyectos, pero no me han flipado nunca rollo de quemármelo. Sin embargo, Puchero, tío, y paradójicamente, porque bueno, te tira mucho más de rumbita que del rollo así más R&B o más vacilón, pero me ha convencido mucho, tío, me ha gustado y ha sido una grata sorpresa, no porque no esperase de ellos, sino porque, bueno, al final siempre, que te guste más de la cuenta, oye, pues siempre mola. Y sí que es verdad que a nivel Spanish, en lo que te comentaba y tú matizabas, considero que lo que ha venido esta primera mitad de año
mucho mejor y más consistente que lo que vino en la primera mitad Sí. del año anterior, a pesar de los highlights que hubiese el año anterior en la primera mitad. Pues totalmente. Yo creo que es algo que ya te digo, por cantidad, por calidad, por nombre, incluso hasta por decepciones, ¿sabes? Porque Sí, no podemos claro. hablar, claro, hemos hablado aquí también largo y tendido de La Osa, La Madrugada. Correcto. Un disco que eso, que se nos quedó muy por debajo Del de que lo que esperábamos mucho, Claro. esperábamos muchísimo y que nos decepcionó muchísimo. Claro, pero que si nos quedamos con la parte positiva está de vuelta de La Osa, ha vuelto al juego y tiene margen, Sí, o sí, sea, sí, sí. Lo bueno de que... He got game, ¿no? Al final, cuando se pone a rapear, todavía, o sea, le ves que tiene Claro. touch, o sea, que todavía está por ahí. Yo creo que eso, que tiene margen de mejora y que un disco malo no significa una mala carrera, ni mucho menos, y que tiene posibilidades. Pasa también con, y creo que incluso peor me parece, como a nivel comparativo, lo que ha pasado con San Jorge de Recycle. Porque realmente de La Osa, de La Madrugada, se pueden sacar muchas lecturas. Se puede sacar el caos de un álbum de una persona que, o sea, de haberse grabado durante muchos años, entre idas y venidas, en un proceso de desintoxicación por medio, de cambio de vida, ¿sabes? Al final el resultado es un álbum como los años que ha vivido De La Osa, ¿no? Caóticos, locos, sin ningún sentido, ¿no? O sea, como que al final es un reflejo de todo esto que ha pasado con mayor o menor calidad. San Jorge me parece, y yo creo que es la palabra que mejor lo define a mi gusto, que es anodino. Y mira que, o sea, teniendo todos los ingredientes, teniendo un montón de colaboraciones que pueden hacer sostener un disco, ya si tú no estás inspirado, pueden Claro. elevar el nivel, aún así, es verdad. Pero es que ni se siquiera- queda muy por debajo. Y sobre todo, yo personalmente, lo peor de todo no me parece en sí el trabajo, que yo creo que hay elementos destacables. O sea, yo no soy tan catastrofista como tú. Lo que yo no entendí fue la estrategia y ese doble disco, pero sacando mitad de uno, mitad de otro, Sí, sin no, no, ningún tipo de claro. relación. A mí eso me pareció completamente catastrófico y que a mí, como diría Cristóbal Soria, no me lo expliques porque no lo voy a entender. No hay manera de entender eso y que yo creo que ese caos, pero sin sentido, bueno, como todos los caos, ¿no? Porque, Sí. o sea, no creo que haya caos. Bueno, con el sentido. caos no deja de ser un orden Un sin orden, descifrar. Eso, pues mira. No lo entiendo, no lo entendí y yo creo que es peor trabajo en su concepción que en su materialización. A mí me parece, rescatando otra frase célebre, en este caso de alguien no tan dotado para la escritura como Risto Mejide, cuando era jurado de Operación Triunfo, que me parece un consolador. Sí, Claro, perfecto en la ejecución, pero frío. pero frío en la emoción. O sea, me parece por eso digo que es anodino, porque es un disco que cumple con todos los estándares profesionales, técnicos y musicales que se pueden pedir a alguien de su estatus. Unas producciones, o sea, unos productores de lujo, una técnica vocal que lejos de ser una de las voces de la generación, cumple y que sabe Es jugar. bastante- Claro. O sea, por lo menos es consciente de sus virtudes y sus defectos, que es algo que no todo el mundo es capaz Claro, de... y luego eso, a nivel técnico, tanto en la escritura como en la música, todo, pero que yo lo escucho y no siento nada. O sea, no siento que esto sea la gran épica, la gran epopeya que nos está vendiendo él. No siento, más allá de que la intro lo mencione, y que no hay necesidad de sentir o de que él lo explicite, ¿no? El paso de la muerte de su padre por este proyecto, y repito, no quiero decir que Recycle tenga que hacer un disco dedicado a la muerte de su padre, No. o que tenga que hablar, o que se le tenga que notar, pero sí que es verdad que, claro, en algo que marca tanto y que incluso abre tu disco, ¿sabes? Con que cuentas como que ibas a sacar tu disco y que de repente se muere tu padre, siento que este disco es una coraza y viene al pelo, ¿no? Ten cuidado con el Mac, por cierto, que es que lo estoy viendo ahí muy al borde y me está... Uy, te estás poniendo malo, Sí. ¿no? Y siento que eso, que es un disco frío, que es un disco hecho casi en piloto automático, simplemente por hacer Que checks. puede ser una técnica, quiero decir, o sea, si igual que hablábamos de FK,
de que estaba Sí, provocado, sí. esto también puede que esté provocado, Quiero pero decir, aunque esté provocado, pues las no. cifras le avalan. Claro. O sea, al final las cifras le avalan a él. O sea, ha sacado unas cifras increíbles, por lo tanto. ¿Pero tú crees que él, o sea, se mueve por la cifra o no quiere hacer más menús tampoco? Si este disco, tal como lo ha concebido, yo no concibo que no sea por la cifra. Quiero decir, Cruz Cafune cuando saca Me Muevo con Dios dice que saca un disco con 23 temas porque las posibilidades de que viralice o de que pete o de que gusten más temas es más alta. O sea, Pero es otro rollo. Claro, claro, Aún no, así no, es no, otro quiero decir, rollo. obviamente, Me Muevo con No, Dios para mí es Y disco del año. no estoy hablando de calidad, estoy hablando de concepción. Por Sí, mucho que. por supuesto, pero por eso digo, pero que yo no concibo que Recycle J no haya hecho este álbum con ese sentido. ¿Por qué? Porque todos los featuring van encaminados a eso, porque la ejecución va encaminada a eso, porque todos los estándares, porque el rollout que ha hecho, para mí todo va encaminado a eso y las cifras lo avalan, por lo tanto, objetivo cumplido. Trascendencia, para mí ninguna. O sea, para mí esto es un disco que en 5 años, en 1 año y medio, 2, la gente ya prácticamente no volverá, no recordará o más que allá de algún tema suelto. Claro, tendrá poco recorrido porque ni siquiera, es que ni siquiera a mí los featurings, ni siquiera yo siento que los featurings tengan algo que tú digas, wow, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, del disco de La Osa, rescato algún tema suyo, Sí. rescato algunas partes de featurings, no consigo que nadie esté especialmente inspirado en el disco de Recycle, tío, y es una pena porque es un disco que prometía ser uno de los grandes bombazos de este año, pero que se ha No, a mí quedado el para tema mí con en el bluff. Alicia sí me parece un tema bastante a destacar y ahí lo dejo. Poca cosa más, eso sí, pero ese tema sí lo quería destacar. Y yo creo que tenemos que hablar de un disco que de hecho no sé por qué te estás riendo. Ah, no, porque no sé de qué, o sea, no sé de cuál van a hablar, pero claro, sí. que de hecho nada más que cortemos creo que nos lo vamos a pedir los dos, entonces ¡Vaya locura! Yo creo que es que hay que hablarlo. O sea, este también es contender. Si el de la Juicy era Sí, bueno sí, por sí. muchas razones, este siendo mucho más modesto, yo creo que tiene que estar en el top. Porque ¿qué nos gusta más a nosotros que un disco que escuchan 50 personas y decir estuvimos ahí? Cyberfunk de Stereo Madness. Vaya locura de disco. O sea, yo los tenía fuerísima del radar, no sé de dónde han salido, no sé quiénes son, pero de repente, no sé por qué ni cómo, este disco cayó. Muchos no sé, ¿no? Claro. Como diría Luis Enrique, muchos supuestos Esto, para responder. muy bien formulada la pregunta, pero yo no sé cómo este disco acabó en mi biblioteca, pero cuando lo empecé a escuchar dije, ¿qué? Vaya barbaridad. O sea, es espectacular. O sea, además un disco cortita y al pie, dura lo que tiene que durar, no sobra nada, no sobra absolutamente nada, ni le falta nada. O sea, es un disco maravilloso. Solo tiembla, tus herederos han llegado. Claro. O sea, yo me imagino a Xolo Truz escuchando este disco con una lagrimita en plan como orgulloso, como un padre orgulloso. Claro, como un padre orgulloso de... Joder, porque yo en el fondo siento que o sea, no lo sé porque no los conozco, ¿no? Pero no sé, yo creo que quien hace tal box en España tiene que conocer sí o sí a Xolo. O sea, que... lo tienes que conocer, ¿no? Y que yo creo que para Xolo escuchar un disco como este tiene que ser algo como, hostia... Sí. Merece la pena, ¿sabes? O sea, ha valido la pena. Claro. O sea, el disco es una burrada, es disfrutón. Es muy Sí. disfrutón. Además, ahora estamos. Es que entra ahora justo como tiene que entrar. O sea, está en el mood. El disco es una maravilla y además pasa la prueba. O sea, esto es una de las cosas que a mí me gusta decir. Pasa la prueba de la linareta. O sea, yo, por si no lo sabéis, yo en mi BlaBlaCar, en mi perfil de BlaBlaCar, presumo de tener varias reviews de gente que ha venido conmigo diciendo, o sea, alabando el buen gusto musical que tengo, ¿sabes? Yo pongo discos, algunos más comerciales, quiero decir, a lo mejor le he puesto a Peña el disco de Cruz Cafune. O Sayonara. Claro, Sayonara, pero de repente he puesto el disco de Chisa, el disco de, De Aquí hay, disco de Nafta, y, o sea, gente
alabando mi buen gusto musical en críticas de BlaBlaCar. O sea, para mí... O sea, es un podcaster, o sea, yo me imagino ahora a Fantano diciendo, buah, chavales, es que los del BlaBlaCar flipan conmigo. Claro. O sea, para la mí... verdad, la modestia o sea, estas cosas nos ponen en nuestro sitio, ¿eh? O sea, Claro. estamos fleseando de reseña en BlaBlaCar. No, pero no flexeo de reseña, sino de que pasa, o sea, de que, claro, tú a alguien a quien no conoces le pones un disco que tú no sabes, que no es un disco... Que de no Bad es como me Bunny. lo pones a mí, que tú Claro. me dices que esto te va a gustar. Claro, y que no le estoy poniendo a Bad Bunny, o sea, que estoy poniendo a Peña que no es lo más mainstream y les mola. Para mí pasar el filtro de la Linareta es algo importante. Y este disco lo ha pasado bastante bien. Sí. O sea, este es uno de estos discos que a la gente, o sea, que me han dicho, y yo qué guapo, o sea, han hecho activamente, ya no por crítica, Claro. sino de viva voz, me han dicho, y yo qué guapo está esto. O sea, esto está Totalmente. muy guapo, o sea, estoy enganchado. O sea, este disco, ojito, ¿eh? Y la verdad que... BlaBlaCar Certified. Totalmente. Es algo que merece la pena. Sí. Muy sorprendente y que cuando hablábamos de que la música siempre te da sorpresa, pues es por estas cosas. Alguien que está fuera de tu radar, que no conoces, que no tienes fichado, pero que de repente se desmarca con un discazo y a la espera de que sigan haciendo, que siempre es lo más difícil. El segundo álbum es lo que siempre hablamos, es lo más difícil porque ese factor sorpresa se pierde. Pero quedamos a la espera y con ganas y por supuesto nos vamos a pillar el disco porque somos dos apasionados. Sí, sin Y duda. yo quiero, no sé si ya para terminar, quizás comentar para que no se quede en el tintero hasta después de verano, dos de los discos que han salido en los últimos tiempos más importantes, que son el de Rusowski y el de Kali Uchis, que sé que tenemos un poco puntos de vista diferentes. Podemos empezar por el de Kali Uchis porque mi opinión es rápida. Z. La mía es, y yo vaya discazo, hermano. O sea, es que es la mejor. O sea, para mí es que es la mejor. Todo lo que hace lo hace bien. Ya no es, como te he dicho, de muchos artistas de canta de no sé qué y me emociona. No, es que ella es perfecta. Simplemente es mi perfecta, que dirían los modernos de ahora. Y es que todo lo hace bien. Cuando canta en español tiene una sensualidad como pocas. Cuando canta en inglés tiene un intimismo como pocas. Y aquí es que a mí me vuelve loco porque creo que tiene de los mejores temas del año y que creo que me va a madurar mejor todavía porque es intimista pero a la vez es atrevida, porque yo creo que tiene cosas que, si bien de sus discos anteriores son reconocibles, creo que ha hecho cosas que no había hecho nunca y que le han salido muy bien. Y para mí, ya la pregunta con Kali Uchis es ¿dónde la ponemos en un top histórico? Y me parece que ahí queda la pregunta y que no es de fácil respuesta porque yo la situaría muy arriba. Yo tengo dificultades para dormir habitualmente, en los aeropuertos muchísimo más. Casi consigo dormirme escuchando este disco. Claro, cosas que pasan, no siempre se puede estar de acuerdo. No, claro, y yo claro. quiero que digáis con quién estáis más, si estáis más con Linares o estáis más conmigo. O sea, la verdad O que sea, no... si estáis más con Linares no tenéis ni puta idea, si estáis más conmigo estáis en el lado correcto de la historia. Y podemos pasar ahora al de Rusowski porque es un disco con chicha, tiene mucha chicha. A mí es un disco... O sea, a mí O sea, el disco me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, pero es un disco que... Es que, mira, voy condicionado por una cosa. En una crítica, no sé si fue en Mundo Sonoro, creo que fue, que leí como de que hay gente, o sea, decía la crítica que hay gente que etiqueta esto como bedroom pop. Y automáticamente me dio tanta rabia en la etiqueta bedroom pop que cada vez que escucho el disco me da rabia. O sea, gustándome el disco, siento como rechazo ¿Pero a la etiqueta o al claro, sonido? Al sonido. O sea, gustándome, repito, es que es una sensación rara. Sí, la verdad no te estoy entendiendo. Claro, es una sensación No rara. me lo expliques porque no lo voy a entender. Claro, no, porque me gusta mucho, porque me recuerda bastante, no sé si a ti te pasa, pero a mí me recuerda bastante a Choker. Sí, tiene El sonido es bastante a Choker, sí que es verdad que a nivel Bueno, a ver, lírico- de hecho Kevin Astra ahí, que Claro. es como el hijo raro de Choker, siendo Choker muy raro. Claro, sí que es verdad que a nivel lírico, obviamente, es como mucho más vaporoso, ¿no? Sí. Al final la letra es otro instrumento más Claro, que simplemente adorna, que no cuenta realmente mucho. Salvo algún tema que tiene, que creo que es Sofía, que sí me parece Sí, sí. temarral. Sí, pero por eso, pero es verdad que,
joder, yo lo estaba escuchando muy alegre y muy disfrutón, y cuando de repente leo Bedroom Pop, y es como de, ya no puedes escuchar algo pensando, ya no puedes pensar lo mismo cada vez que lo escucho, ¿sabes? Y no sé, me da tanta rabia esa etiqueta, no sé por qué. Un consejo, no te dejes influenciar por una crítica tanto, ni siquiera por la tuya. No, pero si es, o sea, es el concepto Bedroom Pop, no sé por qué me genera un rechazo, o sea, es algo irracional, yo creo que es algo totalmente irracional. Luego el disco me gusta mucho, pero no sé, tenía que compartir esta sensación que me ha dado el hecho de haber conocido el concepto Bedroom Pop. A mí el disco me ha gustado mucho, lo he disfrutado bastante. Este es un estilo de hacer música que siendo yo no especialmente fan de Rusowski, nunca lo he sido. No, yo tampoco. He descubierto que me mola bastante. Eso sí, tío, tengo que decir algo que si no lo digo reviento. No me acuerdo qué tema en concreto, pero hay un tema donde tanto lírica, por voz, musicalmente, me da la sensación, tío, de que le está tirando un beef tan velado, pero tan evidente a Senra, porque es que parece que lo está imitando, pero no sé si riéndose, es que no sé el tema, lo pondré en comentarios cuando hablemos. Es uno de los primeros temas del disco. Dije, pero este tío, ¿qué está haciendo? Me pareció tan evidente y yo no sé si alguien más le ha venido, pero tú sabes que yo siempre por capítulo me tiro una pedra. Pues esta es mi pedra y que quiero que diga alguien más, la ha compartido conmigo. Pero en general, un disco que me ha gustado bastante, que me parece que está muy bien hecho. Entiendo las comparaciones que he leído con el de Ralph y Chu, aunque me parece que son dos cosas diferentes. Me parece que, aun entendiendo las comparaciones, yo creo que las comparaciones vienen más de la falta de referentes que tenemos en España, y cuando hay dos discos que pueden compartir cierto imaginario. Y que son al pues, final misma crew, mismo sí, tipo de trabajo, que al sí, final no deja de ser todo. pues se tiende a comparar, pero yo creo que No, son para diferentes. mí son diferentes. De hecho, a mí el de Ralph Fichu, sin más, me gustó, pero va, guay. Y este sí que me ha molado genuinamente. A mí me han gustado los dos, pero a este le veo ese pozo más, que no sé si es socarronería o A mí lo que- más desenfado, Sí, desenfado, puede ser. que conecto más con esto. A mí lo que me pasa con este tipo de discos es que son discos para que te lo tienes que escuchar de una sentada, o sea, de una sentada en plan, que te lo tienes que escuchar mientras conduces o mientras estás en una fiesta de chill o estás con colegas y de fondo, porque es un disco que no, joder, es que no quiero que suene así porque no es la sensación, que no merece prestarle atención a nivel de tengo que estar atento a lo que dice para poder disfrutarlo. No, esto va más con otra vibra. O sea, me imagino esto escuchándolo en un chiringo, ¿sabes? En una pool party, en un paseíto, en un viaje de 1 hora en coche, que va, ¿sabes? Por ahí. Me imagino algo más esto que realmente estar en mi casa, por ejemplo, escuchándolo, Sí. ¿sabes? Para O- hacer una crítica activa. Claro, o para hacer una escucha de, ¿sabes? O escuchándolo mientras trabajo, Sí, o por sea, ejemplo. no es un disco que te pondrías con el Genius al lado, ¿no? Claro, Por ejemplo. claro. Pero ya te digo, me ha gustado, la verdad que me ha gustado bastante. Un disco bastante potente y que yo creo que, bueno, pues ya culmina un poco Una primera una mitad. primera mitad de año bastante potente a nivel nacional, con muchos trabajos y de muy bella factura muchos de ellos. Sí, la verdad que sí. Yo, por dar, antes de despedirme, mencioné especial a Callao de Menac, que es verdad que me ha sorprendido mucho, ¿no? Porque bueno, conocemos a Menac del freestyle, de ese rollo crudo tal, Sí, y no te y pega, este rollito pues, así tan, más disfrutón en muchos de los temas, me sorprende. Y luego un disco que descubrí hace poco, que me lo pasó Tony, mi queridísimo Tony, shout out, de Jaime Reas, producido también por él, se llama Ciento Volando, que bueno, estuve hablando con él por privado y demás, para decirle, oye, que el disco me moló, que me parece que está muy guapo. No sé, esto no se lo he dicho, pero lo voy a decir aquí. El disco, tal y como te lo presenté a ti, es como una regen del Z-Tangana de Kind of Red, ¿no? De la Gorazain de esa época, de incluso del Z-Tangana de HZ Presenta. O sea, porque a nivel de sonido, a nivel de flow, de líricas, trae como un Que puede poco... parecer lo que no, pero es un elogio bastante... Claro, que no es el rollo de esto, es una copia, tal, pero es como esa movida de... Me retrotrae un poco a ese sonido, a esa manera de hacer música de esa época. Es un chaval que lleva, me lo dijo, ¿no? Que lleva como 10, 15 años haciendo música, y lleva más o menos lo mismo que yo, tiene nuestra edad, un año más. Entonces bebe mucho de ese tipo de Claro. música y entiendo, hay muchas referencias, que ha hecho muchas referencias
que la verdad que está Que muy conectan guay. contigo, Sí, sí, claro. y que es curioso, ¿no? Quien tenga ganas de escuchar algo similar a lo que hacía AGZ en esa época, pues se puede poner este disco porque cumple ahí un poco ese hueco, ese nicho. Pues aquí como cumpliendo la función de prescriptores, qué mejor manera de terminar con una recomendación tan de nicho y tan guay, ¿no? Efectivamente. Así que ya sabéis, chavales, nosotros vamos a descansar un poco, Un a parón, o sea- tomar el sol, quizá. No te engañes. O sea, Algo tomaré. Pues yo, Sí, yo hombre. ya estoy, yo ya estoy un poquito moreno, sí, ¿eh? claro. Para lo que suelo O sea, estar, estoy la más que culpa- tú, de sí, hecho. sí. O sea, es raro, pero sí. Es raro, pero estoy. Y a no pasar tanto calor mientras grabamos. Efectivamente, al final nosotros grabaríamos en verano si viviésemos en, no sé, en Helsinki. Asturias. Asturias, no está bien. Bueno, no A sé. 20 graditos, verano a 20 Tampoco, grados. mira, tampoco. Que nos Pero viene bueno. bien para, nos viene bien para. También es verdad. Pero de todas maneras seguimos en You Know It TV, Radio Podcastera. Podéis escuchar ahí todos los capítulos, los que tengáis atrasados, los que queráis volver a Esto escuchar. al fin y al cabo es una serie. Nosotros estamos haciendo Claro. chistes en el capítulo 100 y pico de cuando grabábamos los primeros. O sea, Exacto. es que no os podéis perder ni uno. Salvo Aquí. los que nos ha quitado Spotify. Que ya veremos cómo los hacemos. Así que nada, disfrutad mucho del verano, seguid disfrutando de la música. Nos Tened vemos cuidaditos también, que Claro. es una época un poco calentona, así que tened en todos los cuidaditos. sentidos, Sí. claro. Portaos bien, escuchad mucha música, tened cuidadito, escuchad mucho a Don't Hate the Player, mandadnos vuestras recomendaciones, decir, yo qué sé, mostrarnos Sean Love. Sois muy vagos vosotros, porque nosotros somos vagos, pero vosotros también Sí, sí. se os pesan las partes íntimas. Y nada, nos vemos a la vuelta de las vacaciones. ¿Cuándo será la vuelta de las vacaciones? Ya sabéis que nos gusta extenderlas más allá Sí. del verano. O sea, Y poco más que decir. Como siempre decimos, odia el juego. no odies al jugador. Bless.